Pensemos por un momento en heredar una inmensa finca. Pero no una finca cualquiera, claro. Hablamos de un territorio del tamaño de un subcontinente entero, que ha sido, explotado sistemáticamente durante siglos. Sí, una finca donde las infraestructuras están orientadas única y exclusivamente a la extracción. Eso es, y donde además los inquilinos sufren hambrunas devastadoras constantes y el tejido social está fracturado, lleno de tensiones internas a punto de estallar. Y resulta que de la noche a la mañana los antiguos administradores hacen las maletas y se van. Claro, y ahí surge la gran pregunta. ¿Cómo se pasa de ser el líder de las protestas, la persona que lleva décadas exigiendo que se marchen, a ser de repente el administrador encargado de reconstruir ese caos monumental? Dictando las nuevas reglas del juego, además. Soy Lola Baldin. Y yo soy Gildo Avellán. Bienvenidos a Punto Data. Hoy presentamos el segundo de 3 bloques dedicados a la historia contemporánea de la India. En nuestro encuentro anterior ya abordamos los cimientos del dominio colonial. Y hoy damos un paso adelante. Vamos a examinar cómo se gestó esa transición del movimiento nacionalista hacia la independencia. Y sobre todo, cómo se diseñó el modelo de Estado que gobernó la nueva república durante sus primeras décadas. A ver, entender esta arquitectura política, jurídica y social fundacional es un requisito indispensable para comprender el terreno de juego actual. Totalmente. Porque es precisamente contra estos pilares, a veces apoyándose en ellos, donde opera la política india de nuestros días. Exacto. Y para comprender la magnitud de semejante desafío, no podemos empezar directamente en el año de la independencia. Sería un error. Hay que observar primero el legado de ruina que dejó el imperio. Un legado que funcionó como el motor absoluto del movimiento nacionalista, ¿no? Eso es. La urgencia de la independencia no fue, digamos, un mero debate intelectual sobre la soberanía o conceptos abstractos. Nació de unas condiciones materiales muy concretas. Condiciones que amenazaban la supervivencia física pura y dura de la población. Sí. La información que obtenemos del registro histórico muestra muy claramente cómo las políticas económicas impuestas por el Imperio Británico no es que estancaran la agricultura local, es que provocaron un colapso sistémico. Espera, porque aquí me gustaría que nos detuviéramos un poco. Entender el mecanismo exacto de este colapso me parece vital para quienes nos escuchan. Y para ello tenemos que hablar de la figura de los zamindares. Fundamental, claro. Antes de la llegada de los británicos, un zamindar no era exactamente un dueño absoluto de la tierra en el sentido del capitalismo moderno que conocemos, ¿verdad? No, que va. Era más bien un recaudador de impuestos, o un líder local que tenía ciertos derechos, sí, pero también unas obligaciones muy claras hacia los campesinos. O sea, que si había una mala cosecha, el riesgo se compartía de alguna manera. Exactamente. Existía toda una red de derechos consuetudinarios. Pero la administración colonial británica llegó y alteró esta estructura de raíz. Porque necesitaban ingresos garantizados, claro. Claro, ingresos garantizados y predecibles para financiar todo el imperio. Así que transformaron a estos zamindares en propietarios absolutos, bajo un modelo legal puramente occidental. Ya. Y les exigieron tributos fijos en efectivo. Daba igual si llovía, si había sequía o si había una plaga. O sea, si la cosecha fracasaba estrepitosamente, la maquinaria colonial no perdonaba la deuda. En absoluto. Cero margen. Si el campesino no podía pagar, el zamindar lo expulsaba legalmente de su tierra. ¿Y si era el zamindar el que no podía pagar la cuota exigida por los británicos? Pues los británicos le expropiaban la tierra y la subastaban al mejor postor. Exacto. Esto forzó a todo el sistema agrícola a abandonar los cultivos de alimentos básicos. La gente dejó de cultivar comida para la población local y se centró desesperadamente en cultivos comerciales para la exportación. El algodón o el índigo, por ejemplo. Sí, porque era lo único que generaba el dinero en efectivo necesario para pagar esos impuestos tan rígidos. Y el resultado de todo esto, claro, fue un latifundismo feroz y una vulnerabilidad extrema para millones de personas. Millones de personas que murieron en hambrunas sucesivas. Y no por falta de tierra, sino porque la tierra ya no producía comida para sus habitantes. Producía materias primas para las fábricas de Manchester.
es que ante esta ruina absoluta es lógico que el movimiento nacionalista pasara de ser una simple queja política a una cuestión literal de supervivencia. Y vemos que esta lucha se consolida en un arco temporal muy amplio, desde 1858 hasta la independencia en 1947. Pero bueno, a lo largo de esos años hay momentos que actúan como un acelerante, ¿no? Como una chispa en un pajar. Totalmente. Pensemos en la ley Rowlatt, la conocida como Rowlatt Act de 1919. Esa legislación es un punto de inflexión tremendo. Al terminar la Primera Guerra Mundial, las autoridades coloniales tenían mucho miedo de posibles revueltas. Claro, el descontento ya era evidente. Así que aprueban esta ley que básicamente permitía el encarcelamiento de cualquier sospechoso de sedición sin juicio previo, sin jurado y sin derecho a defensa. Es decir, la suspensión total de las garantías legales más básicas. Es el Estado diciendo, oye, puedo encerrarte simplemente porque me pareces peligroso, sin demostrar nada. Imagina el impacto psicológico de algo así en la población. Fue inmenso. Sí, fue un impacto movilizador sin precedentes. Desencadenó huelgas, protestas masivas en todo el territorio. Que lamentablemente culminaron en atrocidades terribles, como la masacre de Jallianwala Bagh, donde las tropas británicas abrieron fuego contra una multitud que estaba completamente desarmada. Y es precisamente en esta olla a presión, en este contexto de represión extrema, donde la figura de Mohandas Gandhi cambia por completo las reglas del juego. Claro, porque hasta ese momento el nacionalismo indio había estado muy dominado por élites urbanas, personas educadas en el extranjero que se sentaban a debatir en inglés sobre reformas constitucionales. Exacto. Y lo que hace Gandhi, mediante su estrategia de movilización pacífica y de desobediencia civil, es lograr traducir la política a un idioma que la mayoría rural realmente entendía. Hizo que la resistencia fuera una práctica cotidiana, ya fuera tejiendo su propia ropa con la rueca o, marchando cientos de kilómetros para recolectar sal. Logró unir a esos millones de campesinos sin tierra con los abogados acomodados de Bombay. Fue un movimiento transversal. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. Pero, claro, esto nos devuelve un poco a la metáfora del principio, a la de la finca en ruinas. Ajá. Llega el año 1947, los británicos se retiran, y ahora ese movimiento de resistencia masivo, que es enormemente heterogéneo, tiene que convertirse en un gobierno formal. Tienen que empezar a administrar. Y la gran pregunta es, ¿cómo se evita que un territorio tan inmenso y diverso se fragmente en docenas de pedazos en el momento en que desaparece el enemigo común? Pues a ver, la única manera de evitar esa fragmentación era crear una idea unificadora muy potente. Necesitaban definir sobre el papel qué era exactamente la nueva nación. Y este reto, que era colosal, recayó en la Asamblea Constituyente, que fue el órgano encargado de redactar la Constitución. Y aquí la historia nos presenta una figura fundamental que hay que destacar: el doctor B.R. Ambedkar. Un jurista brillante. Brillante. Fue el presidente del Comité de Redacción de la Constitución. Y lo más notable de Ambedkar es que provenía de la comunidad Dalit, es decir, pertenecía al escalafón más bajo y más discriminado de todo el sistema de castas hindú. El simple hecho de que un hombre con sus orígenes fuera el arquitecto principal de la ley suprema del país ya era toda una declaración de intenciones, ¿verdad? Desde luego, subrayaba la necesidad absoluta de equidad legal. Y el modelo que decidieron instaurar es lo que hoy en día llamamos nacionalismo cívico. Ojo con esto, porque el contraste con su entorno es vital. En esa misma época, la partición del subcontinente creó Pakistán basándose en un nacionalismo etnorreligioso, donde la identidad nacional está ligada indisolublemente a una religión específica. Exacto, pero la Asamblea Constituyente de la India optó por un camino completamente distinto. Decidieron fundamentar la identidad nacional en el territorio compartido y en la ciudadanía misma, otorgando derechos a los individuos independientemente de su credo, de su casta o de su idioma. Fue una decisión profundamente audaz para la época. Había unas presiones sociales fortísimas para declarar a la India como un estado explícitamente hindú, sobre todo como respuesta a la creación de Pakistán.
Claro, la tensión estaba a flor de piel. Pero los líderes fundadores mantuvieron firme ese carácter laico y cívico del Estado. Ahora bien, lo verdaderamente significativo que nos revelan las fuentes de historia social sobre este periodo es que este constitucionalismo no fue solo, digamos, una teoría bonita debatida en los pasillos de Nueva Delhi. No se quedó en las élites. Para nada. La población de a pie interactuó activamente con esta nueva república a través del derecho cotidiano. Espera, porque esto igual le suena un salto enorme a la audiencia. Estamos hablando de 1947. Gran parte de las masas indias habitaban en zonas rurales, con unos índices de pobreza severos y enfrentándose a un analfabetismo generalizado. Ya. Realmente campesinos o trabajadores urbanos sin recursos empezaron a utilizar un sistema de tribunales de estilo británico para defender sus derechos. Puede sonar a una imposición vertical de las élites que el ciudadano común jamás llegaría a entender ni a usar. Pues, aunque parezca un contrasentido, la realidad fue que las circunstancias obligaron a la gente a apropiarse de la ley muy rápido. Pensemos en el contexto inmediato a la independencia. La partición de la India y Pakistán provocó el desplazamiento forzado de unos 15 millones de personas. 15 millones, se dice pronto. Millones de refugiados cruzaron las nuevas fronteras dejando atrás literalmente todas sus posesiones. Así que cuando llegaban a su nuevo país, cómo reclamaban una casa abandonada, cómo demostraban legalmente quiénes eran. Tuvieron que lidiar con la burocracia desde el minuto 1, con las leyes de propiedad de los evacuados. Exacto, y además la escasez extrema de alimentos obligó al Estado a implementar sistemas de racionamiento. Claro, de repente, conseguir comida para tu familia o un techo bajo el que dormir dependía de un papel, de un sello oficial, de una apelación administrativa. La ley dejó de ser un concepto filosófico o abstracto y se convirtió de facto en el mecanismo de supervivencia diario. Acudir a los tribunales, presentar peticiones formales, litigar, se convirtió en la forma práctica en la que millones de personas experimentaron por primera vez lo que significaba ser ciudadanos de una república de pleno derecho. Fíjate si caló, que incluso la cultura popular absorbió esta realidad. La literatura de la época y los dramas populares empezaron a llenarse de tramas judiciales. El tribunal se convirtió en el nuevo escenario narrativo donde los débiles podían, al menos en teoría, enfrentarse a los poderosos con la ley en la mano. Y esa apropiación ciudadana fue lo que cimentó la legitimidad del Estado. Pero, como bien sabemos, un país no se alimenta solo de códigos penales o de sentencias. Desde luego que no. Necesita una estructura material, económica y política muy sólida para no hundirse por su propio peso. Y ahí es donde entra en juego el inmenso modelo de Estado diseñado bajo el liderazgo del primer ministro Jawaharlal Nehru. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. El llamado Proyecto de Nehru, que podemos dividir conceptualmente en 4 pilares fundamentales para entender cómo intentó sostener a este gigante recién nacido. Vamos con el primero. El primer gran pilar de ese proyecto fue la construcción de instituciones democráticas robustas, mediante un sistema federal. A ver, la geografía india es tan inmensa y tan diversa, tanto lingüística como culturalmente, que intentar gobernarla desde el centro con mano dura habría provocado levantamientos casi inmediatos. Por eso el federalismo era vital. Permitía crear estados con cierta autonomía dentro de la Unión Republicana, acomodando así esas diferencias regionales e instaurando elecciones periódicas por sufragio universal directo. Que organizar elecciones nacionales para cientos de millones de personas, muchas de las cuales acudían a las urnas por primerísima vez en su vida, fue una proeza logística sin parangón en la historia contemporánea. Una barbaridad organizativa. Pero bueno, para mantener esa estructura federal unida, necesitaban abordar la fractura religiosa. Y aquí encontramos el segundo pilar, que gira en torno a un concepto clave: el secularismo indio, o Dharma Nirpekshata. Hay que tener mucho cuidado al explicar esto,
porque no se parece al laicismo europeo al que estamos acostumbrados. No, en Europa entendemos el laicismo como una separación estricta, ¿verdad? La religión es un asunto puramente privado y el Estado es ciego o sordo ante ella. Claro, pero el Dharma Nirpexata no es eso en absoluto. No es el ateísmo de Estado ni una indiferencia institucional. Significa más bien que el Estado mantiene una distancia imparcial y equitativa hacia todas las religiones por igual. Eso es, no hay una religión oficial, pero el Estado puede intervenir activamente para reformar prácticas religiosas que considere discriminatorias. O, por ejemplo, puede financiar instituciones educativas de ciertas minorías, siempre y cuando mantenga esa equidad global. Y es importante recalcar que esto no fue un capricho filosófico de Nehru, fue una medida de pura seguridad nacional. Totalmente ligada a la geografía y al trauma reciente. Pensemos en las fronteras. Las de Bengala en el este y el Punjab en el oeste acababan de sufrir matanzas vecinales aterradoras durante la partición. Si el nuevo Estado hubiera dado muestras de favorecer institucionalmente a la mayoría hindú, las inmensas minorías musulmanas, sikhs o cristianas habrían sentido que su mera existencia estaba amenazada. Y eso habría provocado la balcanización total del país en cuestión de meses. El secularismo panindio fue en definitiva la herramienta política pragmática para mantener la paz civil. Pero claro, volvemos a lo mismo. La paz civil no alimenta a una población empobrecida. No. Y eso nos lleva directamente al tercer pilar de Nehru, la economía socialista y la industrialización dirigida. Lo que se conoce como el dirigismo estatal. A ver, ante la falta de un capital privado fuerte y frente a la desindustrialización que había dejado el periodo colonial, el Estado decide tomar las riendas directas de la economía. Se hizo a través de los famosos planes quinquenales, que estaban muy inspirados en los modelos de planificación centralizada de la época. El gobierno indio asumió el control absoluto de los sectores que consideraba estratégicos. Inyectaron enormes cantidades de recursos en la creación de industria pesada. Hablamos de plantas siderúrgicas, minería a gran escala, producción de energía y grandísimas infraestructuras. El objetivo principal era lograr la autosuficiencia nacional. Querían romper a toda costa la dependencia de las importaciones extranjeras. Nehru creía fervientemente que la ciencia, la tecnología y una industria acelerada eran la única cura real para la pobreza endémica del país. De hecho, Jawaharlal Nehru llegó a llamar a las inmensas presas hidroeléctricas que se construyeron en esa época los templos de la India moderna. Una frase muy reveladora. Mucho, pero yo aquí veo un choque cultural monumental en el seno del propio movimiento. Por un lado, tenemos la visión de Gandhi, que, recordemos, imaginaba una India más idealizada, basada en la autosuficiencia de las pequeñas aldeas, una economía descentralizada y un respeto profundo por el trabajo agrícola tradicional. Sí, el telar manual como símbolo. Exacto. Y por otro lado, tenemos el Estado de Nehru construyendo plantas de acero gigantes y centralizando el capital de forma masiva. ¿No generó esto una profunda alienación en esa misma base rural que había puesto el cuerpo en las protestas de independencia? Pues sí. Generó una fricción inmensa, una fricción que acabaría definiendo la economía política del país durante décadas. Las zonas rurales, a menudo, sintieron que el tan prometido desarrollo económico les pasaba literalmente por encima. Veían cómo los recursos del Estado fluían constantemente hacia las grandes infraestructuras urbanas e industriales, mientras que las mejoras en la agricultura a pequeña escala quedaban relegadas a un segundo plano. Esa tensión constante entre el ideal descentralizado de Gandhi y el pragmatismo fuertemente industrial del Estado dejó cicatrices muy profundas en la distribución de la riqueza a nivel nacional. Y bueno, mientras la India intentaba resolver este tremendo rompecabezas interno, el mundo exterior se estaba dividiendo en dos bloques irreconciliables. Los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban sumidos en plena Guerra Fría. Lo que nos lleva, claro, a la última gran pata de este proyecto fundacional. La política exterior de no alineamiento. Que es un concepto que a menudo se confunde en Occidente con una simple neutralidad o pasividad. Y no lo era. Era una postura sumamente activa en la arena internacional. Significaba la negativa categórica a integrarse en alianzas militares formales con Washington o con Moscú. Porque, a ver, para los líderes indios, haber estado luchando durante casi un siglo para recuperar su soberanía y luego entregarla inmediatamente sometiéndose a la agenda militar de una superpotencia extranjera, pues era impensable.
Buscaban mantener su autonomía de decisión por encima de todo. Y de paso, aspiraban a liderar a otros países recién descolonizados de Asia y África que compartían exactamente los mismos intereses. Bien, pues ya tenemos el panorama claro desde, digamos, las oficinas ministeriales de Nueva Delhi. Un marco constitucional cívico, un equilibrio federal para gestionar la diversidad, paz religiosa mediante la equidistancia, una economía intervenida por el Estado y autonomía internacional. Todo sobre el papel parece un plan maestro brillante. Impecable. Prepiaro, la información documentada nos muestra que cuando este andamiaje institucional chocaba con el suelo, con el día a día de la calle, surgía una brecha gigantesca. Porque la barrera más insidiosa que separaba a los poderosos actores del Estado del ciudadano de a pie no era solamente la riqueza material, era el idioma y el entramado conceptual de toda esa nueva burocracia. Hablamos de la llamada inteligibilidad del inglés. Pensemos en la situación concreta. Los británicos se han ido, sí, pero su idioma y sus formas administrativas tan rígidas se han quedado instaurados en las altas esferas de la justicia y de la planificación económica. Y para un ciudadano común, que lógicamente habla su lengua regional, enfrentarse a los mecanismos de su propio gobierno nacional era como intentar leer un código cifrado. Líderes como Nehru hacían esfuerzos constantes por explicar las políticas al pueblo mediante discursos públicos, viajando por el país. Pero el engranaje real del Estado, los formularios de racionamiento, los intrincados registros de tierras, las leyes de propiedad, todo eso seguía operando en gran medida en inglés o en un lenguaje legalista absolutamente incomprensible para la mayoría. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que el campesino que necesita reclamar una parcela de tierra o solicitar un permiso básico no puede hacerlo solo por sus propios medios. Automáticamente necesita contratar a un abogado, a un traductor o apoyarse en algún intermediario local. Es decir, el idioma se transformó en un peaje de clase. Dejó de ser una simple herramienta de comunicación para convertirse en una barrera estructural de acceso al poder y a los derechos constitucionales. Fue una paradoja bastante dolorosa. La población acudía masivamente a las urnas a votar con muchísimo entusiasmo. Sentían genuinamente que el país era suyo. Pero al mismo tiempo, el ejercicio administrativo diario del poder seguía percibiéndose como una maquinaria distante y tremendamente elitista. Sin embargo, y a pesar de esa frialdad burocrática, creo que hay que reconocer el auténtico milagro operativo que supuso esa época. Esa misma burocracia anglófona y distante fue la que logró sostener el peso físico del país para que no se hundiera. Sí. Lograron asentar a millones de refugiados muy traumados por la violencia, establecieron un sistema de racionamiento de comida a escala continental para evitar hambrunas generalizadas y mantuvieron los trenes funcionando. Que no es poco. El Estado no colapsó, a pesar de que toda la lógica histórica y geopolítica apuntaba a que debería haberse desintegrado en pedazos en la primera década. Si observamos este inmenso lienzo que hemos delineado hoy, vemos cómo la miseria provocada por la extracción económica colonial encendió un movimiento de resistencia que, bajo la presión extrema de tener que gobernar, se vio obligado a mutar. Y esa mutación cristalizó en un nacionalismo cívico, protegido por una constitución laica que priorizó los derechos ciudadanos por encima de las identidades religiosas de cada uno. Una constitución que sirvió de caparazón para proteger el motor del país. Un sistema federal y democrático diseñado para abrazar la inmensa diversidad. El laicismo institucional vital para garantizar la paz social frente al trauma reciente de la partición. Sumado a un plan económico fuertemente dirigido por el Estado para forzar una modernización que era urgente, y una diplomacia de no alineamiento para evitar ser peones de nadie en el tablero global de la Guerra Fría. Todos estos cimientos son esenciales para quienes nos escuchan porque establecen las reglas normativas básicas con las que la India ha operado durante muchas décadas. Comprender estos valores fundacionales es, de hecho, la única forma de entender por qué ciertas políticas contemporáneas actuales generan tanta fricción institucional. Es porque chocan directamente contra esta arquitectura original que hemos analizado hoy. Y antes de despedirnos, nos gustaría dejar sobre la mesa una idea para reflexionar, una de esas contradicciones fascinantes que a veces nos regala la historia. Es asombroso pensar cómo un sistema legal heredado casi en calco de las estructuras de control coloniales británicas y que además fue redactado por una élite intelectual educada en el extranjero, terminó enraizando tan profundamente en el barro de la vida cotidiana del pueblo llano. La población hizo suyos esos tribunales y esas leyes extranjerizantes simplemente para sobrevivir en el día a día.
Y al hacerlo, crearon un sentido de la ciudadanía tan masivo y tan interiorizado que cualquier fuerza política futura que intente reescribir la llamada idea de la India no se va a enfrentar únicamente a los partidos de la oposición en el Parlamento, se tendrá que enfrentar a la propia identidad que millones de ciudadanos han construido basándose en esa misma Constitución. Recordamos a la audiencia que Punto Data es un espacio completamente gratuito, elaborado sin ningún ánimo de lucro y creado íntegramente por personas apasionadas por la investigación. Invitamos a quienes encuentren valor en este formato a suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestras futuras emisiones. Muy especialmente la tercera y última parte de este recorrido histórico, donde ya entraremos de lleno en las transformaciones posteriores del país. Y para quienes deseen profundizar en los detalles de lo que hemos explorado hoy, destacamos entre las fuentes consultadas y recomendamos encarecidamente la lectura de 3 obras fundamentales. En primer lugar, Nehru, The Invention of India. También el texto fundacional The Discovery of India. Y finalmente, el excepcional estudio social A People's Constitution. Gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Hasta el próximo encuentro. Hasta la próxima.